Amigos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, para mí es un gran honor visitarlos esta tarde para poder compartir un poco las experiencias que venimos trabajando hace algunos años en el tema de saneamiento básico rural. Como comentó el colega, mi nombre es Roger Álvarez, soy natural de la ciudad de Cusco, estudié en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNSAC, Universidad San Antonio Valle de Cusco, y desde un inicio que terminé la carrera tuve la suerte de comenzar a ingresar al tema de saneamiento básico, principalmente orientado a las zonas rurales, las zonas que usualmente visitamos y que están un poco alejadas de nuestras ciudades. Entonces, en este tema específico hemos aprendido algunas cosas en todos estos años, y en esta oportunidad vamos a mostrarles un poco de algunos trabajos de investigación, algunas opciones tecnológicas que tenemos para poder apoyar a la implementación de proyectos de saneamiento básico rural. Entonces, sin más, vamos a primeramente entender, o debemos primeramente entender qué es, en este caso, le hemos puesto las siglas SABAR. En sí es saneamiento ambiental básico rural. El tema principalmente está orientado, como en un inicio les dije, a las zonas rurales. Entonces, ¿qué debemos entender como saneamiento básico rural? Principalmente son algunos componentes. En este caso, como nuestra imagen no podemos apreciar, es el agua potable. Cuando escuchamos a veces a alguna autoridad decir vamos a instalar un proyecto de agua potable, usualmente no es adecuado referirse así. ¿Por qué? Porque el agua potable es solo un componente del tema de saneamiento básico. Entonces, el agua potable para nosotros va a ser un componente, no es todo, es un componente. Entonces, nuestro siguiente componente son los servicios higiénicos o el tratamiento adecuado de excretas. Es un segundo componente de nuestro proyecto. Ahora, en este momento quisiera yo explicarles un poco el objetivo de nuestro proyecto. Cuando nosotros implementamos una implementación de servicios de saneamiento básico, debemos tener claro que nuestro objetivo no es hacer la infraestructura, nuestro objetivo no es hacer concreto, nuestro objetivo básicamente debemos tenerlo claro y es mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos en las zonas rurales. En este caso, por ejemplo, es dotarles de servicios básicos, pero a su vez que ellos consuman agua saludable, que realicen sus necesidades en una infraestructura adecuada y que a su vez tengan adecuados hábitos sanitarios. En sí, en resumen, es mejor en su calidad de vida, porque si por A o B, digamos, pensamos que el hecho de hacer un reservorio o el hecho de hacer una infraestructura es nuestro fin, estamos pensando de manera equivocada. Debemos tener claro de que el trabajo que realizamos tiene un fin claro, que es el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras zonas rurales. Entonces, como segundo componente tenemos los servicios, el tratamiento adecuado de las excretas, que lo hacemos mediante servicios higiénicos. Estamos tratando de erradicar por completo el tema de letrinas, lo hacemos mediante servicios higiénicos. Por más que el amigo de la zona rural viva lo más alejado, se le hace sus servicios higiénicos, que va a tener en este caso su losa turca, y adicionalmente en la misma caseta se le incorpora una ducha. Luego, como tercer componente, tenemos la disposición adecuada de residuos sólidos, o lo que conocemos comúnmente como basuras. Entonces, en las zonas rurales lo que hacemos es básicamente hacer microrellenos o pequeños pozos, como vemos aquí en la parte inferior. Ahí tenemos unos pequeños pozos que utilizamos para la disposición de los residuos sólidos. Uno lo destinamos para residuos orgánicos y el segundo para residuos inorgánicos. Entonces, previamente a ello debemos tratar de incentivar a la población de que, digamos, por ejemplo, reutilice algunos desechos que podrían descartarse, ¿no? Pero podríamos reutilizarlos. En muchos lugares hemos visto que inclusive se hacen algunos talleres de incentivación o de difusión, digamos, o de innovación tecnológica en estos aspectos. Podemos tener
plásticos, ya no los utilizamos. Y algunos muy ingeniosos han agarrado todos los plásticos y han comenzado a tejerlos. Y hacen un cordel o de repente una pequeña mesa para sentarse o determinadas cosas, ¿no? Entonces, esta ya es la disposición final de los residuos sólidos que podríamos tener, ¿no? A su vez, vamos a tener, como les decía, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida, pero la parte de infraestructura, que es esos tres componentes que vimos anteriormente, no podría ser posible, o sea, no podríamos llegar a nuestro objetivo si no tenemos un componente social. A la vez, tenemos entonces la parte de infraestructura que tiene tres subcomponentes, digamos, y a su vez tenemos un trabajo social, que no es hacer un taller o dos talleres de trabajo en una determinada comunidad, es, así como tenemos un ingeniero residente en la parte de obra, tenemos un promotor social que se encarga específicamente de este trabajo y a su vez nos va a garantizar que nuestro proyecto sea sostenible. Porque ¿de qué sirve que nosotros hagamos un proyecto si a la larga vamos a tener, a los 2 años ya no va a servir? En la década de los 90 hemos tenido una mala experiencia a nivel nacional. Se ha hecho una inversión muy fuerte en el tema de servicios de saneamiento, pero la intención era muy buena, pero cuando se hizo los estudios de análisis de qué tan sostenibles eran estos proyectos, la respuesta era bastante triste, porque después de 2, 3 o 4 años los proyectos no eran mantenidos, no los operaban la gente, digamos, se hacía un proyecto, en ese entonces más se enfocaban al tema de agua potable y tal vez se instalaban algunas letrinas. Entonces, lo que se hacía, se dejaba una junta en la misma comunidad que se iba a encargar del mantenimiento de esta infraestructura, pero ¿qué sucede? Después de 1 o 2 años nadie lo cuidaba, nadie lo mantenía. Eso ha cambiado. Ahora nuestros proyectos tienen que ser sostenibles. Así hagamos una escuela, cualquier proyecto que sea, debemos pensar en su funcionamiento y debemos pensar que en el periodo de vida que diseñemos ese proyecto debe seguir siendo útil. Y no solamente eso, debe mantenerse también bonito, no se va a deteriorar. Debemos para eso administrarlo, operarlo y mantenerlo adecuadamente. Entonces, en esta fotografía podemos ver uno de los ejemplos, una de las viviendas, de cómo es que cambian, cómo es que en las zonas rurales, con este trabajo que hacemos, logramos que estas familias, inclusive con ese componente social, se hace un concurso de mejoramiento de sus viviendas y tenemos este resultado. En este caso específico, nosotros estamos trabajando en 2 distritos, en el distrito de Molino y en el distrito de Santa María del Valle, con la ONG Islas de Paz. Estamos interviniendo en numerosas comunidades donde estamos haciendo este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, pasamos ya al tema específico de las, digamos, opciones tecnológicas que podemos tener. Como primera opción tecnológica debemos entender el tema del planteamiento hidráulico. Cuando nosotros hacemos un proyecto, el planteamiento hidráulico es muy, pero muy importante. ¿En qué consiste? Imaginemos que este es el plano de nuestra comunidad y esta es la zona de la captación. La captación básicamente es la zona donde nace el agua. Cuando nosotros visitamos las comunidades, la regla número 1, digamos, en zonas rurales, altoandinas, de sierra, que es la mayor parte de nuestro alrededor, debemos identificar las zonas donde aflora el agua, donde nace el puquio o el manantial, como querramos llamarle. Entonces, identificamos estos lugares y a partir de esos lugares vamos a dotar de agua a nuestras familias que viven aguas abajo. Generalmente nuestro sistema es por gravedad. Viene una captación, pasa a una estructura que le denominamos como reservorio y abastecemos a la población. Pero esto es lo que usualmente se diseña. En este caso de la figura vemos que aquí hay viviendas mucho más abajo de esta zona, ¿no? Entonces, cuando nosotros diseñamos, lo que hacemos, lo clásico, lo que nos enseñan inclusive en la universidad es que hagamos el reservorio
ponemos acá una caja, porque se entiende que este reservorio, hasta la casa más baja, la presión va a ser muy alta. O sea, vamos a tener, por ejemplo, 200 metros de desnivel entre este punto y esta vivienda, que es la más baja. Entonces, si tenemos ese valor, si lo conectamos de frente, ¿qué pasaría con nuestra tubería? Lo más probable es que por esta zona se va a reventar por la presión, ¿no? Para esa presión lo que hacemos es incorporamos una caja que le llamamos como cámara rompepresiones. Ahora, de la experiencia y de todo lo que hemos venido trabajando, esta estructura no es adecuado utilizarla. ¿Por qué? Porque esta estructura es un punto débil. Cuando nosotros o cuando este equipo o esta estructura falla, el agua se escapa por esta estructura. Y aquí en estas viviendas van a tener agua todo el tiempo, pero si tenemos una fuga constante de agua en este punto, estas viviendas de esta zona no van a tener agua. Entonces, por eso es que este tema del planteamiento hidráulico es muy importante. Ya no debemos incorporar esta estructura en nuestra propuesta. En las siguientes diapositivas, pues, básicamente en esta estructura no debemos incorporarla. Entonces, ¿cómo es que debemos diseñar? Lo que se sugiere es que tenemos esta captación y previo a donde planteamos el primer reservorio, utilizamos una cámara distribuidora de caudales. Esta caja lo que hace es partir el caudal en dos zonas. En otras palabras, lo que vamos a tener es doble línea de conducción en esta parte. Entonces, distribuimos el agua a una primera zona con su propio reservorio y otra línea de conducción se va a la otra zona con su propio reservorio. Entonces, este hecho de hacer este tipo de diseño le llamamos planteamiento hidráulico, para que nuestro sistema sea lo más estable posible y tenga la menor cantidad de puntos vulnerables. Entonces, cuando ampliamos este sistema nos vamos a dar cuenta que en campo ya tenemos unos mejores resultados. Nadie se va a quejar por falta de agua. Entonces, a este tema le llamamos básicamente planteamiento hidráulico. En este croquis podemos apreciar un poco así a mano alzada de cómo es que se distribuye desde primera captación a este distribuidor. Aquí hay un primer sector con su primer reservorio y aquí en la parte baja tenemos otro sector. Y si vemos, esta zona sigue siendo línea de conducción y podemos usar en esta zona cámara con presión, pero ya no tiene ese accesorio que es vulnerable. En las siguientes diapositivas vamos a tratar de entender de mejor manera en qué consiste ese accesorio. Entonces, cuando hacemos el diseño, a la larga lo que obtenemos es este plano, ¿no? En este plano podemos notar algunas cosas que son importantes. Cuando hacemos un plano de sistema de agua potable, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Supongamos que esta es la captación. En la zona de captación le hago un pequeño dibujo que parezca la captación y aquí anoto características importantes. El nombre de la captación, su cota terreno, su cota de fondo, su nivel de aguas. Esto es importante, el caudal. ¿Cuánto de caudal tiene? Eso yo lo voy a aforar. Luego anotamos la fecha en la cual he hecho el trabajo y esto va a tener un diámetro de salida y lo anotamos aquí. Y así sucesivamente por tramos anotamos las características que pueda tener todo nuestro croquis. En sí es un plano, no es en sí un croquis, es ya un plano. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un pase aéreo, aquí tenemos un tramo de tubería, la tubería está de tanto de longitud, sus características y el mayor nivel de detalle posible que podamos incorporar en ese plano. ¿Por qué? Porque este plano va a ser con el que va a trabajar el maestro de obra, el mismo ingeniero residente, etc. Mientras más información tengamos aquí, es mejor. En este plano, lo que le está faltando aquí es un padrón de usuarios. Estas viviendas, estas cosas amarillas que ven acá son las viviendas. No se están notando tanto, de repente sea por la misma diapositiva u otro motivo, pero vemos acá unos puntos negritos, son las curvas de nivel. Y en cada zona que está pintada de amarillo tenemos las viviendas, que va a llevar una numeración. Esa numeración corresponde a un nombre, que es un usuario que vive en la zona donde estamos trabajando.
y así sucesivamente. Vemos aquí que tenemos una distribuidora y acá va a diferentes sectores, ¿no? Y el nivel de detalle del plano debe ser lo más detalloso posible. En el planteamiento hidráulico habíamos dicho que usamos estas cámaras distribuidoras de caudales, que son, en estos dibujos podemos entender un poco cómo es que es esta estructura. Tenemos aquí un corte, aquí en una planta, ¿no? En este caso el corte de esta estructura. Esta es una maqueta que hemos fabricado para poder entender de mejor manera esto. Vemos acá unas canastillas que son las salidas que van a los dos sectores y acá es el ingreso. La división del caudal lo hacemos con orificios. Aquí, si podemos ver, 3 orificios acá y 2 a este lado. Podemos hacer un promedio ponderado y saber cuánto de caudal se está yendo a cada lado. Entonces, estos accesorios que vemos acá son reboces o también limpian reboces. Están solamente puestos. Si deseamos podemos sacarlo y a su vez va a haber como un sumidero ahí y podemos hacer la limpieza. Cada vez que diseñemos cualquier estructura o cualquier detalle de estos, debemos pensar siempre en la operación y mantenimiento. Muchos colegas a veces le ponen el desagüe acá al costado y un poco alto. Cuando le entra tierra a esta estructura, ¿cómo lo limpio? Y la respuesta que te dan es: tienes que entrar con tu latita y limpiar. No puede ser. Tienen que ser lo más automático posible. Debo pensar en cómo voy a operar y mantener eso. Entonces, bueno, aquí hay otras figuras también de esa misma estructura. Ahora, como segunda opción tecnológica tenemos el nombre de microsistemas. ¿En qué consiste esto? Cuando nosotros debemos pensar que la zona urbana es totalmente distinta a la zona rural. En la zona urbana generalmente vivimos por manzanas, pero en la zona rural una familia vive de repente a media hora de caminata de la otra familia. Entonces sería pensar con pensamiento urbano, decir, tengo que poner la tubería esa media hora de caminata. No sucede eso en la zona. Lo que hacemos es lo siguiente: generalmente estas familias se asientan cerca a manantiales. No usamos un solo manantial para el proyecto. Muchas veces tenemos 10, 15. Hice un proyecto con 60 manantiales. O sea, y teníamos como 120 familias. O sea, casi a un manantial por cada 2 familias en promedio les tocaba. Entonces, aquí tenemos un pequeño manantial y de frente va a una pileta. En este caso, en esta estructura podemos, como vemos acá en el corte, esta misma estructura se la da este pequeño reservorio. Almacena un determinado volumen y lo llevamos directamente. En este caso, si se fijan, acá tenemos una pileta directa. Lo más probable es que no haya habido altura de carga para llevar a la vivienda y lo más técnico era ponerle la pileta ahí al lado y ya podía consumir, ¿no? Entonces, a este tipo de estructuras le llamamos microsistemas, porque de un mismo manantial sale para 2 familias, o de un mismo manantial sale para 3 familias, para 4 familias. Eso depende del proyecto que estemos haciendo. Aquí vemos, en este caso es para una familia, en este otro caso es para 2. Ahora, cuando damos un proyecto, no debemos pensar en que tenemos que llevarles grandes cantidades de agua. Para agua potable para consumo humano, la cantidad de agua que se necesita es bastante poca. En el caso de una familia, el dedo meñique es mucho todavía, porque se va a ir a un pequeño reservorio y se va a almacenar, ¿no? Si hacemos cálculos, hay fórmulas para determinar eso, vamos a dar cuenta que el dedo meñique es mucho para 2 o 3 familias. Si vemos en este ejemplo, por ejemplo, la cantidad de agua que va de este manantial es pequeña, ¿no? Pero va a ir para 2 o 3 familias. Ahí vemos algunos amigos que nos apoyan haciendo los proyectos. Como tercera opción tecnológica tenemos el ferrocemento aplicado a reservorios. El ferrocemento en sí es una estructura bastante delgada, de concreto armados, podríamos decir, en donde el espesor, como les decía, es delgado. En este caso del croquis es 2 centímetros, puede ser 3, 4 centímetros, y dentro de esta estructura tenemos unas mallas. Esta malla, que puede ser una malla electrosoldada o malla de gallinero, donde se va a recubrir esta malla con un mortero, que en sí es un
es un mortero de cemento arena. El mismo mortero que utilizan para el tarrajeo, ese mismo se utiliza para esta opción. Como vemos acá en la imagen, ¿no? Cemento, agregado fino, agua, las mallas, y puede haber un acero de armazón que va de manera helicoidal si es que hacemos algunas estructuras circulares, ¿no? Acá vemos algunos detalles de la cimentación. Hemos hecho algunos tanques, o sea, reservorios con este tipo de opción tecnológica. Uno de los cuidados que debemos tener para hacer este tipo de opción tecnológica es que nuestro agregado, el agregado que utilicemos, debe estar totalmente limpio. Si vemos que tiene tierra, hay que lavarlo y hacerlo secar, porque si tiene tierra se va a gangrenar y no va a tener buen resultado. Entonces, la otra ventaja que tiene esta opción es que si deseamos se puede cofrar, y si no, también, ¿no? Podemos hacer incluso hasta muros con ello. Esta es la estructura, y esta estructura se reviste con un mortero de cemento arena, ¿no? O también en este caso han hecho un pequeño encofrado, ¿no? Vemos algunas imágenes de cómo son esos reservorios, ¿no? El refuerzo, como les decía, es malla electrosoldada o malla de gallinero con algunos, en este caso es alambrón de 3/8, son alambres de pequeño diámetro, ¿no? Los reservorios que utilizamos para zonas rurales son pequeños, no son muy grandes, máximo 15, 20 metros cúbicos, dependiendo de la población que tengamos, ¿no? Ahí vemos cómo los están haciendo su armadura, ¿no? Y luego viene el empastado, que es el vaciado en sí del reservorio, ¿no? Ahora, los volúmenes que utilizamos en concreto es mucho menor a vaciar un reservorio convencional, por ende el costo de esto es bastante menor. Entonces, a veces en algunas zonas tenemos que trasladar el material a pie, entonces nos conviene utilizar esta opción. Ahora últimamente también se está usando los tanques de rotoplas, ¿no? Que también es una opción bastante interesante, pero hay que recubrirlos de repente con un cerco adecuado, ¿no? Con una caseta. Como cuarta opción tecnológica tenemos las cámaras rompepresiones en PVC. Habíamos hablado de que estas estructuras son bastante vulnerables en el croquis anterior, en la primera parte, ¿no? Del planteamiento hidráulico. Estas estructuras, ¿por qué es que son vulnerables? Porque utilizan una boya. Una cámara rompepresión en red de distribución, como es la que está planteada en este croquis, utiliza este accesorio que vemos aquí en la esquina. Eso es una boya, una válvula flotadora. Esta válvula, dependiendo del diámetro, tiene un costo bastante considerable. Hay algunos proyectos donde algunos colegas le ponen 5, 6, 7 de estas estructuras. Pero ¿qué sucede? Si cada una de estas válvulas o de estas flotadoras me cuesta, por ejemplo, 150 soles, vamos a tener el problema de que si se malogra, y se malogra más o menos cada 6 meses, si son 6 válvulas, vamos a gastar 900 soles. Entonces vamos a tener serios problemas en la operación y mantenimiento, porque si tenemos 6 o 7 de estas, créanme que en obra, al momento de que las comunidades lo utilicen, todo el tiempo van a estar quejándose en la alcaldía, en la municipalidad, porque no funciona. Tenemos problemas al momento de diseñarlo así. Entonces, ante esta problemática, aquí ya la podemos ver en funcionamiento esta válvula, ¿no? Ante esta problemática hay algunas soluciones, ¿no? Hemos visto que lo primero que debemos hacer es un adecuado planteamiento hidráulico, prescindiendo de esas cámaras. Entonces, pero también, si por algún caso tenemos que resolver el problema, desde el proyecto donde laboré, hemos fabricado de manera experimental estas válvulas flotadoras, pero ya no con el accesorio flotador lateral, digamos, sino ya vertical. Esta le llamamos una cámara rompepresiones en PVC. Entonces, este accesorio ya es vertical y a su vez todas las piezas que utiliza este accesorio las podemos conseguir en una ferretería. Entonces podríamos fácilmente resolverlo, pero debemos entender un poco cómo funciona esto. Entonces, aquí vemos algunos prototipos. En este otro caso es el accesorio ya era externo, o sea, no necesitaba de tener una cámara, ya era un accesorio que lo podías instalar
como un rompepresiones, pero ya portátil, como vemos en este dibujo. Y la estructura esta del dispositivo de cierre es como está en este croquis. Este es el ingreso, acá tenemos una goma que se desplaza, este es como una especie de pistón, y con el empuje vertical esto cierra acá, mientras que el agua está ingresando aquí como un expersor. Acá vemos una opción donde se puede incorporar esa válvula, y este es el detalle del dispositivo de cierre, ¿no? Como podemos ver, acá tenemos el pistón, este eje va en esta parte superior, y este es el ingreso. El agua ingresa por estos orificios, y una vez que comienza a llenar, suponiendo que la población aguas abajo deje de consumir el agua va a retroceder. Por ende, esta válvula flotadora vertical va a subir y se va a cerrar automáticamente ahí. Pero es un dispositivo artesanal, ¿no?, que lo podríamos fabricar. El mismo dispositivo podemos utilizarlo en reservorios. ¿Con qué fin? En el reservorio generalmente hacemos la cloración, entonces para evitar de perder agua clorada en las noches podemos utilizar este accesorio y evitar que perdamos agua. Y como vemos aquí está en pleno funcionamiento ese accesorio. Y esta es esta boya, ¿no?, la boya de PVC. Como siguiente opción tecnológica tenemos, dentro de los estudios que hicimos, tenemos un calentador solar por goteo. Cuando nosotros imaginamos calentadores solares, lo primero que podemos pensar es que sea de la forma de un serpentín, que venga el sol, caliente un tubo que está en forma de serpentín expuesto al sol, y que sencillamente en ese volumen que almacena sale el agua, entra el agua fría y sale caliente. Pero esta propuesta es bien interesante, es distinta. ¿En qué consiste? Miramos acá en este dibujo y podemos ver que aquí arriba tenemos un tubo. Este tubo de acá arriba tiene unos huequitos muy pequeñitos, y lo que hace es que por cada huequito va goteando el agua, y ese goteo de agua coincide con la canaleta de la calamina que yo tengo en este módulo de servicios higiénicos. Ahora, en esta calamina le hemos adicionado unas que le hemos denominado presitas de concreto, y lo hemos pintado de color negro para que esas presitas dificulten el recorrido del agua. O sea, lo que estamos haciendo es aumentar el área de contacto de exposición con el sol. Por ejemplo, si una calamina mide 1,80 m, al ponerle esas presitas estamos haciendo que la calamina ya no mida 1,80 m, sino mida 3,60 m, o de repente un poco más. Entonces, dependiendo del espaciado de esas presitas, vamos a hacer que el recorrido del agua sea más lento. ¿Y qué obtenemos con eso? Que con el sol acá se calienta y entra acá frío y sale acá prácticamente hirviendo. Y lo llevamos esto a una regadera y ya tenemos nuestro calentador solar. Pero es una opción más interesante del serpentín convencional que podemos imaginar fácilmente. Acá vemos cómo se construye eso, ¿no? Para algunos centros educativos hemos instalado esto y nos ha dado buenos resultados, ¿no? Tiene algunos puntos débiles, como que la utilización del vidrio es de cae una pelota y lo puede malograr nuestra estructura. Pero vemos ahí, ¿no?, cómo se colocan esas presitas. Las colocaban con silicona y se instalaba ahí, y luego se coloca el vidrio. Acá vemos el modelo que hemos usado en el laboratorio, entre comillas, que teníamos en el proyecto. Si se dan cuenta, acá en esta parte derecha tenemos el espaciado entre las presitas es menor, acá un poco mayor, acá más, ¿no? O sea, lo que hacíamos era soltar agua aquí, y con un termómetro medíamos con cuánto de temperatura ingresa acá y con cuánto sale, y las horas de exposición al sol. Ahora, curiosamente, este dispositivo, desde, suponiendo 11, 10 de la mañana hasta 1 o 2 de la tarde, no se enfriaba, porque cuando circulas un serpentín se llega a enfriar, pero este no. Hemos llegado a un punto donde la temperatura era constante. Entonces, es una opción bastante interesante, ¿no? Podemos ahí ver cómo es que
y algunos cálculos acá que se hacía de rendimiento, ¿no? Se obtenía hasta 45 grados de temperatura de salida del agua. Acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Un par de niños ahí tomando su baño. Como sexta opción tecnológica tenemos el tema de cloración de agua. Es muy importante este tema porque si nosotros no les damos agua clorada es como si les estaríamos dando agua entubada. El agua, para que sea potable, tiene que estar clorada y debe tener una determinada cantidad de cloro residual al momento de medir. Entonces, en la cloración del agua lo que tenemos es aplicación del cloro a nuestro agua, lo que les expliqué, ¿no? Para matar microorganismos o gérmenes. El cloro es un gas, ¿no? Es un gas color amarillento verdoso que cuando entra en contacto con el agua elimina todos los microorganismos que pueden estar presentes dentro del líquido. Ahora, al ser un gas y al momento de entrar en contacto con el agua, es como si 100 soldados entraran a la guerra. De esos 100 soldados, suponiendo que mueren 30, quedan 70. Esos 70 que quedan le conocemos con el nombre de cloro residual. Cuando tú vas a tu caño, abres y tomas una muestra de ese agua y mides la cantidad de cloro que tiene, vas a determinar el cloro residual que está teniendo el líquido ahí, en ese momento. Entonces, ese cloro residual, ¿para qué nos sirve? Nos sirve básicamente para futuras recontaminaciones que pudiesen sufrir. Suponiendo que llegue el agua a un balde vacío, a un balde no tan limpio, que esté sucio, entonces ese cloro residual trabaja en ese momento, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? En las zonas rurales estaba hasta hace un tiempo normado que utilicemos este dispositivo. Este dispositivo incluso era propuesto por el Ministerio de Salud. Tenía las siguientes características. Era este dispositivo exactamente, ¿no? Orificios de 1/4 en los cuales se usaba 2 kilogramos de hipoclorito de calcio para clorar el agua. Eso es lo que nos decía el Ministerio de Salud que hagamos. Pero ¿qué sucede? No basta solamente con que nos digan y nosotros, todo obedientes, lo vas a utilizar, ¿no? De repente no funciona. Entonces, cuando lo llevamos a campo y lo instalamos en un sistema, el resultado era este. El primer día, la cantidad de cloro residual que debería darse al sistema debe estar por encima de 0.5 hasta 1 miligramo por litro. Esa es la cantidad ideal que debería tener el agua potable. Pero si se fijan, miren cuánto salía. En el primer día salía superior a 3.5. Será demasiado. Y duraba 7-8 días y de ahí ya no había cloro residual. Y les decíamos que lo usen todo el mes. En otras palabras, solamente servía para 5 días y el resto del mes estaba por gusto del dispositivo. Entonces, a raíz de eso se hizo una tesis de investigación en donde se comenzó a experimentar con diversos dispositivos. Y uno de ellos, el que nos dio mejores resultados, fue este. Hacer ya no orificios de 1/4, sino de 3/16 de pulgada, 360 orificios de manera uniforme y utilizar 3 kilogramos de hipoclorito con 1,5 litros de agua. Y ese era, el resultado final. ¿Y qué obteníamos? Este gráfico, ya diferente al anterior, donde aproximadamente la duración era un mes. Entonces, ¿pero qué sucede? Con los años, esto todavía se fue haciendo el 2008, 2009. El insumo utilizado esos años, el mayormente conocido, era el hipoclorito de calcio. Pero ahora las empresas ya no fabrican el hipoclorito de calcio. Ahora se utiliza un nuevo insumo que se llama HTH. El HTH es distinto y tiene una estructura totalmente diferente. Con este dispositivo ya no se puede utilizar. Por ende, deberíamos hacer alguna tesis de investigación que podamos utilizar el HTH y usar la cloración en zonas rurales, ¿no? Hay un tema vacío ahí que todavía nadie se anima a investigarlo o a hacerlo, ¿no? Entonces, a su vez, este era el dispositivo que nos daba mejores resultados, ¿no? Ahora, con el HTH todavía se utiliza este dispositivo, pero haciendo algunas variaciones. Se le aumenta arena, se mezcla con arena y se pone un geotextil, pero ya son algunas variaciones, ¿no? Que son
básicamente al momento ya de implementar. Entonces, ante toda esta problemática, también lo que se utiliza es la cloración por goteo. La cloración por goteo básicamente es instalar un pequeño tanque en la parte superior del reservorio, y este pequeño tanque va a tener aquí un regulador de altura de carga, y aquí tenemos una especie de goteo. Este goteo tiene una concentración un poco alta de cloro y ingresa directamente al reservorio y podemos clorar de esa manera nuestro agua. Eso es lo que estamos usando ahora mayormente en las comunidades. Ya tenemos acá algunos ejemplos de cloración por goteo, pero para el otro dispositivo no tenemos todavía una solución. También existen unos equipos ya industrializados que se llaman clorinadores, que son, como vemos en esta figura, ingresa el agua por un orificio de aquí y sale por otro, y acá dentro de esta cápsula se pone una concentración de HTH, pero ya no de manera granular, sino como una especie de briquetas. Lo vamos a poder ver en la siguiente foto, este material. Y vemos acá el dispositivo, ¿no?, instalado, que también está en investigación todavía los resultados de esto, porque esta opción no ha sido utilizada para consumo humano. La propuesta de esto ha nacido para clorar piscinas, solo que lo estamos tratando de adecuar para consumo humano. Entonces, este dispositivo también está en estudio. Deberíamos hacer algún trabajo de investigación relacionado a esto, para ver si funciona, en qué variaciones podríamos proponer y podríamos tener un dispositivo más eficiente. Ahora, todos estos hipocloritos tienen esta concentración de cloro del 65 al 70%, o sea, suponiendo de 100, el 65 es cloro, ¿no? Tiene una alta concentración de cloro. Y vemos acá algunos datos, ¿no?, de lo que es caudales en litros por segundo de diferentes modelos y su capacidad, ¿no?, en kilogramos en este lado. Y en algunos casos algunos costos referidos a ese dispositivo. Luego tenemos como séptima opción tecnológica el tema de baños con arrastre hidráulico. Les comenté en un inicio que los proyectos que hacían anteriormente incorporaban el tema de letrinas. El tema de letrinas se está tratando de erradicar del todo, porque realmente es un problema. No creo que a uno de ustedes les guste tener esta estructura en su vivienda y que todos los días tengas que entrar, cuando tengas que ir al baño, tengas que ir ahí. Entonces, si no te gusta esto, ¿por qué entonces lo incorporas en tus proyectos? Y usualmente pasa eso, asumiendo que el 40% de nuestro país es rural, siquiera un 80% o 70% de esa zona rural tiene esto en su vivienda y lo utiliza para hacer sus necesidades. Por ende, el tema de saneamiento básico es muy importante a nivel nacional. Entonces, nosotros como ingenieros o futuros ingenieros debemos tomar bastante conciencia de este aspecto y tratar de pensar y ver qué estamos haciendo para apoyar a cambiar esto. En nuestros proyectos debemos tratar de tomar en cuenta mucho este aspecto, y no solo eso, sino tratar de también asumir un poco más de liderazgo en estos temas. Entonces, cuando uno incorpora las letrinas, definitivamente el usuario no lo utiliza, como hemos visto en las fotos anteriores, o a veces lo mal utiliza. Pero ¿qué sucede si le das un servicio higiénico de mejor calidad, de mejor manera? Que es básicamente hacer una caseta y hacer un hueco, un tanque séptico al lado, ¿no?, que utilice agua. Entonces, el mismo nivel que tienen en la ciudad lo llevamos a la zona rural. Y vamos a ver que, bueno, este es un pequeño plano que tenemos de esta propuesta, en donde básicamente tenemos la caseta, tenemos un pozo, es un pozo herméticamente tapado. Entonces, tenemos la gran ventaja de que no va a tener mal olor, porque utiliza un pequeño sifón, un cierre hidráulico acá de agua, que es una trampa de agua que sencillamente
evita que el mal olor y cualquier insecto pueda salir a la caseta. Es básicamente esto. Y esto es lo que estamos haciendo casi en la mayoría de las zonas rurales. Este trabajo ya se viene haciendo desde el año 95 aproximadamente. No necesariamente acá en Huánuco, esto se ha innovado en la zona de Cusco de una manera bastante fuerte y ahora se está irradiando a otros departamentos para que puedan utilizarlo. Pero también tenemos otras opciones o variantes de esta opción tecnológica, como es utilizando tanques sépticos a nivel familiar o utilizando biodigestores también a nivel familiar en vez de este pozo. Si por algún caso nuestro terreno es deleznable o se desmorona con facilidad, lo podemos picar de esta manera. No es necesario utilizar concreto aquí, porque la excreta va a venir a este orificio, se va a almacenar y el líquido se va a infiltrar en el terreno, se va a perder ya en el terreno. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de otros pozos que los han picado y podemos ver que estos servicios higiénicos no solamente se pueden hacer de adobe. Si el material de su vivienda es de piedra, también lo puede ser de piedra. Y ya está en su propio domicilio, al lado de su cocina, al lado de su pileta, y puede fácilmente mejorar su calidad de vida. En este caso, vemos una ducha con su baño y su pileta. La caseta, el usuario, cuando vio que se estaba haciendo los reservorios de ferrocemento, tuvo la inquietud y lo hizo todo su baño de ferrocemento. Así del material que vimos anteriormente. En este caso, de madera todo. En zona de selva podríamos utilizar esto, zona de selva alta. Y en este caso, este es un ejemplo de una de nuestras comunidades aquí en Huánuco, donde ya el material, acá parece que fuese concreto, pero no lo es adobe. Es adobe tarrajeado con barro. Y el barro tiene un tratamiento especial que le hemos llegado a tener este acabado. Y vemos ahí algunos ejemplos. Aquí ya vemos algunos ejemplos de algunas viviendas donde se hace una mejora bastante sustancial en lo que es servicios higiénicos, piletas y el mismo trabajo social. Si ven, acá hay un empedrado, el mismo techado de acá, eso lo ha hecho el propio usuario. Vemos acá. Ahora, este tema de la losa turca. Generalmente en este tipo de opción tecnológica una sugerencia es que se utilice la losa turca. Al menos, imaginemos que el amigo vive en una comunidad, 20 años ha hecho su necesidad de cuclillas. Si tú le vas a poner un inodoro, lo más probable es que se va a subir con sus pies encima del inodoro para poder acceder a su posición fecal ideal. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, por eso usamos generalmente estas losas turcas. Y aparte que son más higiénicas, porque si se ensucia es más fácil de limpiar. En una universidad, ¿cómo son los baños? Bien limpios, ¿no es cierto? Lo sé porque, bueno, también en mi universidad sucedía lo mismo. Entonces, generalmente, incluso hasta desde el punto de vista de salud, es mejor utilizar la losa turca. Y vemos acá algunos ejemplos. Este es una losa turca de cerámico que lo han prefabricado. Estas son las que estamos usando ahora en nuestras comunidades. Y vemos aquí algunas fotografías, cómo es que mejoran sus viviendas. En el trabajo social se motiva bastante este tema. Ellos deben mejorar, ven estos caminitos, ven estos jardines. En las zonas rurales se debe vivir así. Tenemos o a veces visitamos zonas rurales y vemos que en un solo cuarto es dormitorio, comedor, cocina y todavía también es el galpón de cuyes en el mismo cuarto. Es lo normal. Entonces, con el componente social propiciamos de que haya diferenciación de cuartos, de que deben vivir de mejor manera, la limpieza, etc., ¿no? Entonces, y no solo eso, también el mejoramiento arquitectónico de todo su entorno. Y eso nos permite llegar a estos resultados, ¿no? Por eso es que el componente social es muy importante. Y también se hace un concurso de sus pintados de sus baños. Ellos mismos pintan sus baños. En las zonas rurales hay tierras de colores. Hay bastantes tierras de colores y con eso mismo pueden pintar sus propias viviendas. Pueden tarrajearlo con barro. Esto es barro.
no es cemento. Si uno visita una familia rural, a veces ve que toda su casa ya se está cayendo. Se está cayendo porque nadie le dice que lo mejore. En sí, no tienen esa cultura. O sea, deberíamos potenciar eso mediante nuestras autoridades, mediante nuestros mismos proyectos, o si tan solo vas, visitas, debes decirle. Si nadie le dice, no lo va a hacer. Entonces, es importante que se pueda hacer este tipo de trabajo, ¿no? Acá vemos algunos, en este caso un baño y acá una ducha, ¿no?, separada. Ahí vemos también algunos ejemplos bastante atractivos de cómo es que se mejora. El otro tema importante es que nuestro trabajo llega a cada familia. No se está trabajando con piletas públicas, no se trabaja con baños públicos, se trabaja a nivel familiar, porque si tú perteneces a tu propia casa, tú lo vas a cuidar. Aparte de eso, se trabaja también con aporte comunal. No se le debe regalar todo, ¿no? Se debe decirle, ya quieres tu proyecto, está bien, pero tienes que poner tú tu mano de obra. Mientras más mano de obra ponga, mientras más esfuerzo le cueste a esa persona, más lo va a cuidar. Es igual que nosotros. Si tú tienes un celular que te costó 20 soles, no te interesa. Pero si te costó 1500 soles, ya lo piensas 2 veces, ya lo cuidas, ¿no? Es igualito, es exactamente lo mismo. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Aparte de ello, en el tema de piletas y percoladores, debemos entender que ese agua que nosotros estamos llevando a las comunidades debe irse a algún lado, no debemos hacerlo perder en algún sitio. Entonces, como son zonas bastante dispersas, lo que hacemos es usar percoladores, usar pozos sépticos, dependiendo de la realidad que tengamos. Entonces, vemos acá algunos ejemplos de piletas, ¿no? Esa es la estructura que estamos utilizando mayormente. Aquí el alero nos permite para que lave su ropa y a su vez tenga esta batea para que haga todo su lavado de utensilios. En los proyectos que hemos estado trabajando, nos gusta innovar, y parte de la innovación también es que ya no estamos trabajando con encofrados de madera, sino con encofrados metálicos. Si se fijan bien, este es un vaciado de una pileta, y aquí ya lo están desencofrando, acá ya está totalmente desencofrado y el acabado es muy bonito, y miren cómo queda, llega a tener un bonito acabado. Entonces la calidad también es importante para nuestro trabajo. Aquí hay otros modelos de piletas, ¿no?, que podemos visualizar. Esto es importante. El desagüe de la pileta tiene que ir a un pozo percolador. No va a ir a una acequia, no va a ir a una cuneta. Tiene que perderse acá dentro. Si es que lo van a disponer en su patio, lo pueden poner en el patio. Y hacen ese hueco que es el pozo percolador. Se llena de piedra, se tapa con plástico y se tapa con tierra, y eso va a servir para X años. Ahora, una sugerencia es que acá, cerca al percolador, plantemos algunas plantas para que ese agua consuman esas plantas y tengamos todo el ciclo completo. No contaminamos. O sea, la idea es cuidar más el medio ambiente, ¿no? Entonces, vemos ahí algunas opciones. Como novena opción tecnológica y algunos, digamos, recomendaciones, es este tema de expedientes técnicos. Los expedientes técnicos que estamos realizando, uno de los ítems que tomamos en cuenta es el tema de planos tipo. Se han trabajado desde hace más de 15 años ya planos tipo que tienen cierto control de calidad. ¿En qué sentido? Tenemos, por ejemplo, para el tema de captaciones, tenemos 10 planos diferentes de captaciones. Y ese plano a su vez tiene un metrado, y ese metrado a su vez tiene un presupuesto. O sea, ya no estamos discutiendo cómo va a ser la captación. Ya tenemos claro ese, y para todas las estructuras. Si tenemos reservorios, ya tenemos de 1, de 1,5, de 2, de 3, de 5, de 7, de 10, etc. Ya no estamos pensando cómo lo vamos a hacer. Ya lo tenemos claro. Ahora, el tema de costos y presupuestos. A algunos colegas les encanta complicarse, a nosotros no, más bien nos gusta simplificar las cosas. ¿En qué sentido? Si se fijan, todo el presupuesto es esta cara. Todo el presupuesto de todo el proyecto es esa cara, o a veces hasta 2 caras. Y
En la hoja del presupuesto estamos usando una opción tecnológica que se llama insumos partida. ¿Este insumos partida en qué consiste? Si te fijas acá, por ejemplo, dice captación. Captación de ladera de 1,5, caudal de tanto a tanto, el plano 1C, una unidad. De frente está metrado por unidad. El detalle de qué contiene esa captación está entrando como subpartida. Ya no estamos discutiendo de qué trata la captación. Ya está metrado. Y si tengo que hacer alguna variación, lo hago a nivel de subpartida. Lo metro a nivel de subpartida. ¿Qué me permite tener esto? Que fácilmente al mirar tu presupuesto vas a saber cuántas captaciones tienes, cuántos distribuidores, cuántas rompepresiones, cuántos baños, etcétera, ¿no? En este caso, ¿cuántos baños tiene? Tiene 31 y es fácil. Solo mirando el presupuesto ya puedes hacerte la idea de qué magnitud es tu proyecto. Pero si tú en tu presupuesto encuentras metros cúbicos de concreto mezclado todo y no vas a saber ni cuántos usuarios tiene, eso genera confusión. Entonces mejor nos ordenamos así, con insumos partida. Incluso para valorizar es más fácil. Si ha hecho un 50% de la captación, le pongo pues 0.5 de la captación en su valorización. Entonces es mucho más sencillo. A su vez, aquí vemos el detalle de este insumo partida. Y acá en este insumo partida ya está todo su trazo de planteo, todos sus materiales que utiliza y sus subpartidas. Entonces, ahora, dentro del expediente técnico habíamos hablado que tenemos un componente social. Este componente social es bastante serio. No es que voy a hacer 2 talleres y ya la comunidad ya mejoró. No es así. Así como hay un residente de obra, va a haber un promotor social trabajando, ni siquiera solo lo que dura la obra. Va a trabajar prácticamente todo un año, o a veces hasta más. El trabajo social casi no termina, porque en cada municipalidad tienen un área técnica, y el área técnica que ve el tema de saneamiento básico siempre da soporte a sus comunidades, o debería dar soporte a sus comunidades. Y en este componente social, básicamente tiene 3 etapas: antes de la obra, durante la ejecución de la obra y después de la ejecución de la obra. En estas 3 etapas se hacen algunos trabajos como son promoción, capacitación y educación sanitaria. En este trabajo de promoción es básicamente vender un producto. Es como ahora que les estoy visitando, estoy vendiéndoles un producto, estoy tratando de que ustedes se interesen por el tema de saneamiento básico. Es exactamente lo mismo que hacemos en las zonas rurales. Propiciamos de que los amigos de las zonas rurales se interesen por el tema de saneamiento. Si tú te interesas por el tema de saneamiento, vas a estar saludable, vas a estar bien, psicológicamente si tú tienes tu baño, tu ducha, todo completo en tu zona rural y no tienes todos los días que perder media hora trayendo tu balde de agua, vas a sentirte feliz y por ende vas a producir más, vas a tener menos problemas en los que preocuparte. Entonces, esto hacemos en la etapa de promoción. En la etapa de capacitación lo que hacemos básicamente es enseñarles cómo administrar, cómo operar y cómo mantener su sistema. Y en la fase de educación sanitaria es hábitos. De nada me serviría si llega el agua limpia todo, si el amigo nunca se lava la mano. Todo entra por la boca, ¿no? Entonces, si nunca te lavas la mano, sencillamente estamos generándonos problemas. Entonces, tenemos que hacer un cambio de sanitario. A su vez, también tenemos un paquete muy interesante de lo que son maquetas que nos sirven para el componente social. Se ha elaborado con ayuda de una colega aquí, una colega arquitecta acá en Huánuco, un paquete muy bonito de maquetas que podemos verlos acá, por ejemplo de captación. Esto me sirve para que las personas que no entienden cómo trabaja esta estructura fácilmente al visualizar el detalle en pequeño van a poderlo entender, ¿no? Con un nivel de detalle bastante alto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tenemos este servicio higiénico y lo vemos por aquí por un costado, vemos toda la instalación de los desagües, cómo es que va a ir. Ahí ya lo entendemos más fácil. El amigo de la zona rural al mirarlo va a entender más fácil esta propuesta. Vemos acá su ducha, su turco, ¿no? Entonces, a su vez, como hay maquetas, también tenemos dibujos en 3D de todo esto. La idea es potenciar más esta información. Entonces, ahora
Este trabajo lo hemos comenzado a hacer hace muchísimos años. Desde el año, en mi caso, yo comienzo a trabajar en este tema desde el año 2000. Termino la universidad, entro a hacer unas prácticas pre en este proyecto y empalmé casi haciendo la tesis y me quedé en el tema hasta el día de hoy. Entonces, en todos los trabajos que he venido realizando, siempre los colegas y amigos me dicen, oye, ¿y me puedes pasar tus planos? ¿Me puedes pasar tu información? Oye, ¿cómo haces esto? Y para el componente social. Entonces, el problema es bastante grande, como podemos ver a nivel nacional, y lo que más se carece a veces es la información. Entonces, hace 2 o un poco más años, tuvimos una idea de hacer una página web. En particular, yo tuve la idea de hacer la página web, en donde esté colgada toda la información que necesitamos para esto. Ahora, por temas de presupuesto, en los 2 últimos años no he actualizado la página. Lo dejé con lo que iniciamos, pero este año estoy pensando repotenciarla totalmente la página para el siguiente año, inclusive ponerle planos en 3D, ponerle videos, ponerle tutoriales de cómo hacer expedientes en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, esta página web, acá tenemos los links, si desean pueden ingresar ahí y pueden descargar la información que está colgada. Hay expedientes modelo, donde no solamente está el expediente en PDF, están los planos en AutoCAD, están las hojas de cálculo en Excel, todo completo como para que puedan fácilmente hacer un pequeño expediente o un perfil, ¿no? Entonces, a su vez, esta fue la primera web que lanzamos y luego de eso hemos fabricado estas otras 2, que es en YouTube y en Facebook. En YouTube hay bastantes videos de este tema y la distribución de esta página es básicamente un poco que difundir la información, y la información está distribuida en niveles. Por ejemplo, está en el nivel del mismo sector de saneamiento, donde está la normatividad que utilizamos. Luego está en un nivel de gobierno regional. ¿Qué instrumentos necesitamos para los gobiernos regionales? Ahí está un nivel de Ministerio de Salud. ¿Qué documentos de salud necesitamos para este tema de saneamiento? Luego baja a un nivel distrital, en donde estamos acá podemos ver parte de la estructura de la información que tenemos en la página. Entonces, cuando ustedes llegan a nivel distrital, en el nivel distrital hay 3 rubros. Uno de perfiles técnicos, toda la información para perfiles. Un siguiente rubro de expedientes y otro para el componente social. En el componente social están todos los manuales y toda la información que pudiesen utilizar. Y también hay bastantes videos que se ha recolectado del tema de saneamiento, que son bastante útiles para hacer capacitaciones, al menos es bastante útil. Entonces, ahí podemos ver el trabajo que se ha realizado.